en la Isla de Gana, director de la Atención de Cultura del Único Guanajuato de Gana. Ahora ya apareciendo la representante como presentador, pero como animadora que está todavía adelante. Nuestro gran maestro, y ya que está acá por lo menos el saludo al gobierno. Maipú, hijo de Europa, de Tierra, de Lucio, ahorita ahí, que está muy bien, y que tuve ahí en el invertir por el asistente, ya es a Amor, en un barrio azul, en el mundo, que es tu hijo de Jara, como un Silva, a Nico, que de un mamá, ya en el Jana, ya en el Coña, ya en el Jera, esperar que a Peña y de paz, y que tu mamá está, niña, tu caso, en el fútbol se queda en el lugar de ser. Para nosotros un motivo de satisfacción de poder compartir este momento en una maratón de solidaridad con el querido Ramón Silva, quien conozco desde hace 50 años y conozco toda su trayectoria, su largo camino en favor de los nuestros. Decirle a todos y gracias y decirle a la municipalidad de Fernando. Mario Nacho, ¿qué quieres contigo? Mario, mira con Pepe, decirle también gracias a la municipalidad de Fernando Lamora por esta iniciativa. Y hubiéramos deseado desde un comienzo que las autoridades nacionales se manifiesten en favor de Ramón Silva. Yo siento en el alma que cada vez que un gran artista paraguayo, un comunicador, pasa momentos difíciles, se tenga que recurrir a circunstancias como esta. Se valora, yo valoro profundamente el gesto de cada persona que puede poner acá desde 1.000 guaraníes, 2.000, 5.000, pero lo ideal hubiera sido que el Estado se haga cargo de quienes producen para nuestro país, de aquellos que trabajan, que mojan la camiseta, o darle un buen nombre al Paraguay. Y es una verdadera pena lo que hasta ahora ocurrió. No hubo ningún tipo de sensibilidad de las autoridades nacionales. Eso quiero decir. Si no digo, no voy a estar tranquilo, no voy a estar conforme, pero me parece una falta de respeto que en circunstancias como esta, una persona tenga que salir a pedir que se le ayude y que encuentre la ayuda, el apoyo de toda la gente, que como se dice comúnmente, común y corriente, la gente que está en la calle, la gente que trabaja cada día. ¿Para qué tenemos tantos impuestos que pagamos? ¿Para qué tenemos una binacional o dos binacionales que tienen cualquier cantidad de dinero, y en este caso son incapaces de aportar algo por la salud de alguien que vale la pena, que una persona extraordinaria como, repito, nuestro querido Juan Ramón Silva? Con la disculpa del caso, pero hecho esto, quiero de nuevo reiterar nuestro pleno apoyo a todo esto que se está haciendo y desearle a la organización el éxito que esperamos. A Ramón Silva, un abrazo grande y el deseo de que, como siempre, esta sea una batalla más que a él le toque ganar. Ya ganó muchas, esta tiene que ser una más con la ayuda de todos. Un gran luchador, gran paraguayo de la lucha de años, director de la Atención de Cultura Guaraní.